Bueno, muy buenos días para todos. Eh, el proyecto que les queremos compartir se titula Derechos, Cortes y Políticas Públicas. Es un proyecto elaborado por el profesor Andrés Mauricio Gutiérrez y Diego Andrés González, que es quien les habla. Este proyecto tiene por objeto auscultar, tiene por objeto pues, investigar un poco sobre los verdaderos efectos de la intervención judicial en políticas públicas. Como todos sabemos, la intervención judicial de las Cortes en políticas públicas es un asunto controversial y de enorme interés hoy por hoy en los debates de derecho constitucional, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel comparado, ¿cierto? Entonces uno puede encontrar distintas posturas en relación con la misma procedencia de esa intervención judicial. Algunos autores sostienen que sí, resulta que sí es aconsejable, incluso con fundamentos dogmáticos, normativos, utilitarios, que sí es aconsejable pues, que se presente esa intervención judicial en políticas públicas, por ejemplo, para garantizar mejor los derechos sociales o para garantizar mejor derechos colectivos. Otros autores sostienen que sí es procedente y sí es aconsejable esa intervención, siempre que sea una intervención pues bastante deferente con las competencias del legislador. Y finalmente otros autores sostienen que esa intervención es altamente deseable y más que altamente deseable, necesaria, y que no necesariamente tiene que ser ampliamente deferente pues con las competencias del legislador. ¿Aló, Diego? Diego. ¿Aló? Se cayó. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Diego. ¿Sí, me escuchas? Sí, ya, bien. Puede continuar. Les Listo. recuerdo que estamos muy limitados de tiempo. Listo, no hay rollo. Vale, entonces trataré de ser lo más sucinto posible. Ese debate es particularmente en escenarios como los nuestros, ¿no? Como el escenario colombiano, como el escenario latinoamericano, donde las Cortes se enfrentan a unas realidades bastante complejas de exclusión social, de pobreza, donde las Cortes son asociadas con órganos emancipatorios, etcétera, etcétera. Esos estudios sobre esa intervención judicial en materia de políticas públicas se han centrado sobre todo en aspectos filosóficos, en aspectos dogmativos, en aspectos normativos, etcétera, etcétera. Más sin embargo, nosotros estamos convencidos de que se requiere mayor estudio sobre los verdaderos efectos de las intervenciones judiciales, tanto los efectos simbólicos como los, denominémoslo por ahora, efectos materiales de dichas intervenciones judiciales en materia de políticas públicas. Dicho lo anterior, entonces me voy a referir a los objetivos de esta investigación, a los integrantes, a la metodología que se utilizará y a los resultados proyectados. Así las cosas, los objetivos de la investigación es, si se quiere, o son, en primer lugar, aportar algunos elementos para la discusión sobre esos efectos que surten esas órdenes, denominémoslas en algunas ocasiones órdenes estructurales, órdenes complejas, órdenes judiciales en el marco de esa intervención judicial en materia de políticas públicas. ¿Cuáles son los verdaderos efectos de esas órdenes? ¿Cierto? Ya nosotros tenemos varios antecedentes en Colombia, uno en particular, un libro muy famoso de un profesor, del profesor César Rodríguez, Cortes y Cambio Social, en el que se dedica a estudiar fundamentalmente cuáles fueron los verdaderos efectos de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en la muy famosa sentencia T025, la sentencia de desplazamiento. Para aportar esos elementos, pues, para aportar esos elementos a la discusión sobre los efectos de las órdenes adoptadas por las Cortes en Colombia, no solamente por la Corte Constitucional, sino también por el Consejo de Estado, en materia de intervención judicial en políticas públicas, se analizarán 10 sentencias de tutela
acción popular o de grupo en las cuales la Corte Constitucional o el Consejo de Estado hubieran adoptado dichas órdenes complejas para remediar fallas estructurales en la adopción, creación e implementación de políticas públicas. Por tal razón nosotros creemos, y allí paso al segundo punto, creemos necesario que este grupo, que este proyecto de investigación esté integrado por 10 estudiantes que trabajarían con los dos profesores que mencioné al comienzo y pues con otros miembros del departamento. A cada estudiante le correspondería entonces, y esto ya es un poco relacionado con la metodología, le correspondería un caso. Y ese caso lo trabajaría a lo largo de las 10 visitas, ¿cierto? Al cabo de las cuales escribiría su tesis de grado sobre ese mismo caso. Cada estudiante deberá preparar, para cada una de las visitas, deberá preparar un ensayo, un breve ensayo o un response paper en el que responderá la pregunta propuesta para cada clase, ¿cierto? ¿Con fundamento en qué? Con fundamento en la lectura que se hubiese seleccionado para esa visita y además con fundamento en su caso concreto, ¿cierto? ¿Cuáles son los resultados que se esperan de esta investigación? Y esto ya es el tercer punto, o cuarto punto. Bueno, pues la tesis final, ¿cierto? Una tesis final que nosotros evaluaremos pues una vez se acabe pues, el programa de maestría, ¿cierto? Ustedes tendrán allí un tiempo para realizar su tesis, allí se indica pues en el texto del proyecto de investigación, ¿cierto? El protocolo de análisis de sentencias y de política pública que ustedes van a desarrollar en sus clases de metodología de la investigación, la sustentación de la tesis, un informe final de la investigación y finalmente, dependiendo de la calidad de los escritos de tesis de grado, pues se someterán esos escritos a el comité de publicaciones, bien sea de la revista o bien sea pues al comité de publicaciones de la universidad, en aras de poder, si se quieren, sacar una publicación pues, de este proyecto. Así las cosas, yo no sé en qué diapositiva estás, Felipe. Ejemplo del contenido de cada sesión, pero Diego, estamos sobre el tiempo. Si puedes concretar, sería bueno. Listo, entonces, perfecto, ya es la última, muy bien. Entonces, en últimas, pues, este cuadro simplemente resume un poco cuál sería el contenido de cada sesión, de cada visita, ¿cierto? Entonces, cada visita tendrá una pregunta que vamos a discutir no solamente con fundamento en la lectura obligatoria para esa sesión, todas son lecturas fácilmente digeribles, son lecturas más o menos cortas, sino también con fundamento en su caso, Además de ello, pues además de leer, de desarrollar esa lectura, de responder esa pregunta con fundamento en su caso, pues esa respuesta, si se quiere, la vamos a presentar pues en un ensayo muy corto de unas 2 o 3 páginas, que pues al finalizar el año, sin duda alguna, pues la sumatoria de esos ensayos van a constituir, pues, si no una parte importante ya del trabajo de grado, pues un insumo bastante relevante para pues, la elaboración de la tesis. Pues yo creo que esas son las indicaciones básicas, Felipe. Yo no sé si tengan alguna pregunta o si tengan algún comentario. No, Diego, yo creo que así está muy bien. Te Listo, agradecemos muy bien. mucho entonces. No, muchísimas gracias a todos ustedes.